Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana, y es que hoy vamos a platicar de temas muy importantes. Vamos a platicar de los traumas que justamente vamos arrastrando cuando no hemos sanado la herida, justamente cuando tenemos aquellos actos, aquellos pequeños momentos que nos dicen, y que son reacciones comunes de que nos dicen que justamente no hemos podido superar nuestro trauma. Y hoy justo está con nosotros Jesús Corona, quien es psicólogo y además también especialista en hipnosis ericksoniana. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Bien, buenos días. Aquí, mira, despertando como siempre. Gracias por acompañarnos. Oye, sin duda alguna, todos nosotros tendremos que enfrentarnos en algún momento a algo aterrador, ¿no? Justamente a algo que no estamos preparados, a algo que nos agarre por sorpresa. Puede ser a lo mejor desde que anunciaron la muerte de algún familiar, un accidente automovilístico. Yo recuerdo aquella vez que me asaltaron justamente en Chapultepec con un arma arriba de mi carro, y cada que se me acerca una persona del lado caminando por mi carro, pues me asusto e intento salir corriendo, ¿no? Y es justamente esos pequeños momentos que nos dicen, ¿sabes qué? Hay que parar, hay que frenar, porque todavía traemos el trauma y no hemos podido superarlo. Sí, claro, yo creo que cuando pasamos una situación estresante, nuestro cerebro se activa de una manera diferente, y lo que hace es que aprende con H, todo lo que es contextual, las emociones, las sensaciones físicas, incluso hasta la tonalidad de lo que está alrededor, se hace más perceptivo y capta mucha información que de repente cualquier atisbo parecido nos va a detonar, como tú dices, ¿no? Que una persona camine a un ladito, de repente detona esta sensación de inseguridad o de susto o de temor ante ese estímulo, aunque sea las 3 de la tarde y no tenga nada que ver el lugar donde estás con el que está pasando la persona, por ejemplo. Pero nuestro cerebro guarda esa información precisamente para protegernos. Y entonces es ahí cuando de repente nosotros podemos empezar a tener ciertas experiencias como revivir ciertas cosas, estar repasando la situación, estarla reviviendo, precisamente porque hay emociones tal vez atoradas que son indispensables resolverlas, ¿no? El miedo, la ansiedad que pudo haber generado esa situación, son emociones residuales o son situaciones residuales que es importante resolverlas, atenderlas, para que nosotros podamos desenvolvernos de una manera más cómoda en el futuro, ¿no? Claro, ¿no? Al final de cuentas, como seres humanos hemos aprendido, y ante esos mismos estímulos, aunque parecieran similares, pues justamente reaccionamos de la misma forma, ¿no? Algunos brincan, algunos lloran, otras personas pues tienen este miedo a volver a sentir esa experiencia, ¿no? Sobre todo, y vámonos con los primeros puntos, sobre todo de aquellas señales, aquellas reacciones comunes de un trauma, y es que resulta que hay regresiones, revivir la memoria. Muchas personas se encuentran en la mente, que la mente regresa una y otra vez a la memoria angustiante, a ese momento en especial cuando uno estaba vulnerable, y es así como vamos reviviendo los traumas. Claro, y es justo lo que comentaba, ¿no? Nuestro cerebro guarda la información para tratar de prever, para tratar de protegernos cuando algo vuelva a suscitarse de la misma manera. Entonces, cualquier indicador que nuestro cerebro lo detecte como tal va a evocar las emociones de ese instante que vivimos, y va a tender a generar las emociones de inquietud, de ansiedad, de temor, y muchas veces, dependiendo de las capacidades que tenga la persona para manejar sus emociones, puede ser desde un pequeño susto, como dices, ¿no? Una pequeña sensación de que se te va el aire, o un suspiro, o de repente tal vez como una reacción física a una persona que tal vez pueda tener una reacción emocional más fuerte, que comience a temblar, que comience a entrar en crisis, que comience a llorar, porque lo que sucede con la regresión es que tú te sientes justo como te sentías en ese momento. O sea, no hay aquí pasa que el inconsciente no genera una diferenciación en cuanto al tiempo, es atemporal. Entonces, cuando nosotros revivimos una situación, el inconsciente se activa y nos manda todas esas emociones o todas esas sensaciones justo como si estuviéramos en el momento. Y es ahí donde entramos en pánico y precisamente comentamos que tenemos esta famosa regresión del evento traumático. Jesús, seguramente tú como yo estaríamos fascinados si existiera un botón como el de la computadora, ¿no?
de resetear. Pasamos por un mal momento, hay que resetear la máquina, hay que resetear el cerebro, pero no funciona así a veces cuando uno va en este camino de la vida. Claro que siempre tienes algunas caídas bastante duras y crees que ya has superado ese trauma, crees que ya has superado ese momento y resulta que no. Vas de adulto a los 30, a los 40, a los 20 años y te pueden llegar regresiones de cuando eras muy pequeño, de cuando viviste acoso, cuando viviste abusos, cuando viviste violencia en tu propia casa, y esto se puede disparar por pequeñas cosas como sonidos, como olores, con palabras, y es así como vamos justamente heridos en este trayecto de la vida si no nos sanamos. Sí, definitivamente, y creo que esto es algo que siempre vamos a estar generando un abrir y cerrar procesos, y podemos llegar a un estado de estabilidad, sentirnos estables durante mucho tiempo porque no hay un catalizador, no hay algo que detone esas emociones, esos recuerdos que habían estado ahí guardados. Entonces estaban bien tranquilitos, pero de repente, como dices, escuchar que mi pareja me grita o que alguien me dice una palabra específica o que alguien trate de agredirme, puede detonar esas emociones, esos recuerdos que habían quedado guardados, precisamente porque la intención es proteger y salvaguardar. Sin embargo, como no está resuelta esa situación, lo que sucede es que detonamos estos sentimientos de ansiedad, de temor, que nos van a llevar a reaccionar, no a tomar decisiones. Sí, entonces esta reacción emocional pues puede ser de desborde afectivo o puede ser de insomnio, puede empezar dolores de cabeza, puede empezar ataques de nervios, porque esta situación se viene pues, directa, ¿no? Como te comento, y nos hace recordar todo ese trasfondo que, como dices, 20, 30 años después me doy cuenta que no lo había resuelto, simplemente estaba ahí guardado, está en un estado de estabilidad y algo lo detonó para que hoy día lo resuelva. Yo creo que sí, claro. Yo creo que cuando resurge es cuando es el momento, la persona tiene las capacidades para resolverlas. Cuando resurge es cuando la persona tiene la habilidad para poderse centrar, ya sea pidiendo ayuda, asesoramiento psicológico, para resolver esa situación. Oye, justamente lo que no se resuelve te lo llevas a la cama, ¿no? ¿Y cómo digo esto? Pues justo las pesadillas, justo en las pesadillas en la noche cuando tú piensas que vas a descansar, pero si te llevas cosas que no has resuelto, las vas a estar sueñe y con diferentes significados a través de este proceso que al final la idea era descansar, pero se convierte justo en el peor descanso, en el peor momento. ¿Para qué? Para revivir los traumas cuando uno duerme, ¿no? Que son las pesadillas. Retomando la cuestión del inconsciente, la pesadilla es un intento del inconsciente de resolver. Lo que sucede es que el inconsciente está buscando la forma de resolver las emociones, de digerirlas y entonces se evoca en los sueños, y las pesadillas es una manifestación de esos miedos que han estado atorados y está buscando la forma de resolverlos. Tendemos a pensar que las pesadillas son malas y sí, se sienten horribles las pesadillas. Sin embargo, lo que está tratando de hacer el inconsciente es disminuir esa tensión de esa emoción, digerirla, para que podamos confrontar las situaciones o darle una resolución a través de los sueños. Los sueños siempre son intentos de resolución. Entonces yo no sé si te ha pasado que de repente te enojas mucho con alguien y sueñas que le pones una madrina, ¿no? Claro. o vas y le dices un chorro de cosas y terminas el sueño, despiertas y despiertas bien relax y ya ves a la persona, es como, ya no siento lo mismo. El inconsciente siempre trata de resolver, y es a través de la pesadilla que trata de resolver todo ese temor, todo ese miedo que se había quedado guardado o que no habíamos dado la oportunidad de reconocer en nosotros mismos. ¿Qué te parece, Jesús? Si regresamos en una segunda parte, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. ¿Cuáles son tus traumas más comunes? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido regresiones? ¿Cuándo sientes que no has resuelto un conflicto? Bueno, comunícate y ya regresamos. Esta mañana estamos platicando de las reacciones comunes al trauma. Venimos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento
platicando con el psicólogo Jesús Corona sobre las reacciones comunes al trauma. Y es que sin duda alguna, recuperarse de un trauma puede volverse más manejable cuando sabemos qué esperar de las secuelas, incluyendo las oportunidades de crecimiento. Yo creo que en algún momento todos justo hemos estado frente a estímulos difíciles, frente a situaciones que nos han vuelto o volado la cabeza por no saber cómo reaccionar y sobre todo cómo arreglar ese conflicto. Y ya platicamos los primeros puntos, y es que justamente una de las reacciones comunes al trauma es pues que claro, tienes regresiones, hay que revivir la memoria y sobre todo las pesadillas. Y sin duda alguna, la reacción más común al trauma es hoy en día el miedo y la ansiedad, Jesús. Sí, definitivamente es algo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Cómo se ha incrementado en los últimos meses esta cuestión de la ansiedad. Y cuando nosotros vivimos una situación traumática, una situación difícil, es una reacción automática porque estamos tratando de prever cosas. La ansiedad surge cuando nosotros estamos pensando demasiado. Hay una definición que dice que es un exceso de futuro. Y la ansiedad es estar pensando en todo menos en ti, estar centrado en todo menos en tu cuerpo, menos en tu respiración, menos en tus emociones. Pero yo creo que a nadie nos gusta sentirnos mal, y eso y eso hace precisamente que evadamos, ¿no? Evadamos la ansiedad, que le saquemos la vuelta, cuando la única intención de la ansiedad es que te escuches, pero pues tenemos miedo al miedo, ¿no? Tenemos miedo a sentir miedo, tenemos miedo a sentir esas sensaciones incómodas, pero que a veces son normativas para poder escuchar lo que realmente necesitamos. Entonces creo que es importante reconocer que esta reacción del temor, el miedo, la ansiedad, van a ser normativas hasta cierto punto en tanto no nos escuchemos. Si seguimos con la premisa de no escucharnos porque se siente feo, si seguimos en la premisa de no ponernos atención porque es incómodo, vamos a seguir alargando los periodos de sensaciones incómodas o de emociones incómodas. Cuando abordamos la emoción, cuando nos permitimos sentirla y reconocer, pues sí, sabes que tengo miedo de que vuelva a pasar, y sabes que si siento ansiedad porque estoy pensando que puede volver a suceder, claro que voy a mitigar cada vez un poco más la sensación incómoda porque voy a reconocer que me siento en peligro. Y sin duda alguna, algo que también es muy común es la ira, ¿no? Además del miedo y la ansiedad, la ira es una de las reacciones más comunes al trauma. Claramente que si hace unos días te acaban de robar, te acaba de pasar algo, pues tienes coraje, tienes ira hacia el propio responsable que te hizo el trauma, ¿no? Y esto es una reacción hasta cierto punto común, lo podríamos decir. Claro, es normativa porque como tú dices, ¿no? Si me asaltaron, si me robaron, pues voy a estar enojado con esa persona que ha transgredido, independientemente de que sepa quién fue o no. Entonces me voy a sentir molesto porque me está transgrediendo físicamente o emocionalmente, ¿no? Y el hecho de que transgreda mi casa, por ejemplo, pues va a generar una transgresión también emocional, porque mi casa genera un sentido de seguridad para mí. Y que alguien llegue y la transgreda y que tire la puerta o que rompa la ventana, para mí o para una persona puede significar esta cuestión de la transgresión emocional también. Entonces la ira y el enojo va a ser fundamental como una emoción básica como reacción ante un evento de esta índole, ¿no? Que genere en nosotros una carga emocional para generar un trauma. Y creo que va a ser normativo que nos sintamos enojados con esa persona o incluso con el entorno, ¿no? El entorno también lo podemos nosotros ver como algo adverso y nos podemos incluso enojar con él. Claro, ¿no? Y yo creo que va muy ligado al siguiente punto, que es estar constantemente en guardia. Después de un trauma, es claro que no quieres que te vuelva a pasar, es claro que siempre vas a tratar de cambiar las posibilidades, y es como cuando yo los platicaba, si te asaltan, ves a alguien que se acerca, pues tú vas a estar constantemente en guardia, ¿no? En modo ataque, que justamente podríamos estar hablando de un estrés permanente, que eso también causa afectaciones no solamente al cuerpo. Claro, pues imagínate estar alerta todo el tiempo, estar con los sentidos exacerbados, pendientes de que nadie se acerque, de que hay un ruido cerca, o de que cómo la persona camina, cómo se viste, y estar sobreprocesando información. Y esto es peor porque si lo llevas a un tema de pareja, es decir, a mí Axel me pusieron los cuernos, y ahora cuando yo veo a mi pareja que a lo mejor pues está hablando con alguien, pues ¿sabes qué? Me pican el botón y me pongo en guardia constante. Exactamente, y es ahí cuando comenzamos a tener conductas
oye, ¿y con quién hablas? Y quién es, y por qué hablas tanto, y comenzamos a generar pues emociones, mejor dicho, una dinámica no cómoda con la pareja, una dinámica que va a comenzar a transgredir la intimidad del otro, porque pues estamos abocando a nuestra herida, o sea, es nuestra percepción, aunque la persona tal vez está hablando con su primo, ¿no? Pero nosotros lo adjudicamos a alguien más, precisamente esta herida que comentas, ¿no? Que no hemos resuelto, y creo que es bien importante reconocer que estamos alerta ante cualquier posibilidad de que nos pueda generar algún daño físico, mental o emocional, y esto es bien desgastante, porque se está sobrepensando todo el tiempo, estar con los sentidos todo el tiempo exacerbados, y va a llegar un punto en que vamos a tronar, ¿no? Bueno, vamos a sentir faltos de energía, irritables, vamos a empezar a tener menos productividad en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Entonces, creo que es normal hasta cierto punto estar en guardia durante cierto tiempo, pero aquí es donde precisamente, como comentaba hace un momento, trabajar las emociones que están detrás. ¿Sabes qué? Tal vez sí estoy enojado con mi expareja porque me puso los cuernos, pero contigo, mi nueva pareja, me siento inseguro. ¿Me explico? Y ahí es donde tengo que abordar de una manera, creo yo, humilde, de decir, me siento vulnerable, me siento expuesto emocionalmente y tengo que resolverlo. Porque pues ella no tiene la culpa, ¿no? Mi nueva pareja no tiene la culpa de que la pareja pasada me haya puesto los cuernos, o sea, son completamente independientes. Entonces, el yo adjudicarle el enojo de la otra persona a mi pareja actual, pues ahí es un error. Y es donde comenzamos a generar, reitero, transgresiones hacia mi pareja. Pues al final lo único que puede suceder es que pues termine tronando, ¿no? Claro, y lo curioso del caso es que ese es un pretexto válido, ¿no? Porque cuando tú eres muy celoso, cuando tu pareja es muy celosa, pues el otro te va a decir, pues ¿cómo no quieres que sea si ya me pasó? Y es bastante lógico porque ves el peligro por todos lados, ¿no? Ahora sí que empiezas a revivir el momento, el corazón latiendo rapidísimo, sacas el pecho y ves justamente a todos como personas que quieran hacerte daño. Claro, y es reitero, ¿no? Sentirnos como los gatos, panza para arriba, ¿no? Que sacamos las uñas a defendernos de cualquier cosa que nos pudiera hacer, pudiéramos interpretar como un peligro, como una amenaza, aunque no haya ninguna. Entonces, este es el sobrepensamiento, el estar siempre suponiendo cosas, el siempre estar siendo suspicaces ante el entorno, y que en algún momento, reitero, va a terminar cansándome, y si me cansa a mí me pone irritable, y si me pongo irritable voy a contestar mal, y si no voy a contestar mal pues voy a generar una bronca, y así todo el tiempo hasta que pues una de las dos partes truene, ¿no? Claro, y sobre todo eso que no es vida, y si tú en algún momento yo creo que ya enlistaste más de dos, yo creo que sí estás teniendo un trauma y sobre todo estás teniendo una herida que no has sanado. Nosotros al final de cuentas vamos a tener heridas, claro, somos sobrevivientes de este mundo activo que nos golpea, que nos maltrata, pero debemos ir sanando, ¿no? Aquello que nos pasa hay que sanarlo para avanzar, porque tampoco podemos andar como diciendo que el tiempo lo cura todo, porque esa es una frase que se escucha muy, muy curiosa y que la gente lo repite, que el vulgo lo repite, pero claro, cuando te sientes vulnerable, ahí es cuando te das cuenta que sabes que el trauma sigue en ti. Sí, yo siempre he pensado que el tiempo no cura nada, ¿no? Es lo que haces en el tiempo lo que va a curar. Si tú te dedicas a estar rascando la herida, a estarle metiendo el dedo en la herida, pues nunca vas a cicatrizar. Pero si durante el tiempo tú te dedicas a cuidarla, a atenderla, a hacer lo pertinente para ayudar en su proceso de sanación, pues en menor tiempo la herida va a estar cicatrizada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues si ocupas acompañamiento terapéutico, que tal vez si tienes mucha conciencia de tus emociones, que aprendas a manejarlas, a escribirlas, componer. Hay muchas formas de poder canalizar las emociones de una manera resolutiva. Entonces, creo que aquí es importante centrarme en qué puedo hacer yo para sanar la herida, y si siento que no tengo con la capacidad
no cuento con la capacidad para hacerlo, pues entonces buscar un acompañamiento para que podamos juntos resolver lo que se necesita resolver. La herida ahora es tuya y que claro te toca sanarla y es justamente lo que andamos haciendo. Así que Jesús, gracias por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿a dónde podemos ir a sanar las heridas? Al 646-131-0726 o a la página de Despertar en Facebook. Excelente, el psicólogo Jesús Corona acompañándonos esta mañana platicando de las reacciones comunes al trauma. Ya venimos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.